palabras de vida eterna. En el libro de Isaías, en el capítulo número 9, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, dos versículos. Tienen Isaías 9, verso 1 y verso 2. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Todos el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Vamos a orarlo. Pero mi hermano Jorge que ponga este mensaje en las manos de Dios y pueda bendecir también la iglesia. Oremos juntos, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, en este día, porque nos das la oportunidad, Señor, de congregarnos, Señor. Señor, tenemos hambre de tu palabra. Ya te hemos alabado, exaltado a través de las alabanzas, Señor. Pero ahora viene lo más importante, el alimento para nuestra alma. Señor, te pedimos por nuestro pastor, Señor, que usted use su vida, unge sus labios, Señor, y úselo para la gloria de su nombre, Señor. Y para nosotros, Señor, ponga, Señor, un corazón atento, una mente entendida, Señor, para recibir, Señor, el alimento correspondiente para nuestras almas, Señor. Le pedimos, Señor, que usted quite todo estorbo, todo lo que intente, Señor, que su palabra pueda edificar a su iglesia, sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: dele palmas de alabanza al Cristo de la gloria. Levantamos nuestras manos y le damos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos, un momento. Yo he titulado este mensaje, esta predicación de esta mañana, con el tema Jesús. Jesús. No se le olvide, hermanos. Jesús. Parece muy sencillo el tema, pero Jesús es realmente extraordinario, hermano. Jesús es el tema de la Biblia. Jesús es el tema de la Biblia. Jesús, hermano, está en cada libro de la Escritura. En cada libro podemos ver a Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque todo en la Biblia, toda la Escritura, del Génesis al Apocalipsis, 66 libros de la Biblia, todo apunta a Jesús. O sea, lo que Dios planeó en hacer la Biblia era presentar a su Hijo. No hay interés de otro personaje, sino que todos apunten hacia Jesús. O sea, sí hay otros personajes en la Biblia, David, Moisés, pero Dios, hermano, quería revelar al Hijo a través de la palabra. Por eso toda la palabra apunta hacia Él. Si usted lee Juan 5:39, lo hemos dicho muchas veces, cuando dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice la Biblia, son las que dan testimonio de David o de Elías, sino que son las que dan testimonio de Jesucristo. Por eso vemos, hermano, a los profetas hablando del Señor. El mismo apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43, dice: de este dan testimonio, o sea, de Jesús dan testimonio todos los profetas. O sea, los profetas, hermano, testifican de Jesús. O sea, todo apuntaría hacia Jesucristo. Dice que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, es clara la escritura que Dios, hermano, cuando inspira a los hombres, los inspira a través de su palabra, el mensaje para dar a conocer a Jesucristo, para dar a conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Los profetas no hablaron de ello, los profetas no hablaron desde su perspectiva, sino que todos hablaban y apuntaban hacia Jesucristo como el libertador, el salvador y el que perdonaría los pecados de los hombres. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor está presente y activo, amados hermanos, en cada una de las páginas de la Biblia. Fíjese, hermano, nosotros conocemos, hermano, que la historia, la Biblia, Jesús no vino en el tiempo, por ejemplo, de donde estaba Elías. Todos sabemos, hermano, cuando Jesús nació, que nosotros podemos leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ahí fue cuando vino el Hijo de Dios a la tierra, porque el Padre envió al Hijo, lo envió a la tierra, vino a la tierra, ¿verdad, hermano? Estamos de acuerdo. Pero antes, hermano, antes que no estaba aún, hermano, el Señor en el Antiguo Testamento, pero la Biblia lo incluye también en el Antiguo Testamento. Aparece, fíjese que me ponía a leer un poquito sobre esto. Y nosotros, hermanos, no solamente encontramos profecías de Jesús, sino también apariciones y manifestaciones de Cristo. Lo que se le titula o le llama a la gente que conoce como las cristofanías. O sea, apariciones y manifestaciones de Cristo, porque todo el mensaje está centrado en Cristo. Dice la Biblia, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, o sea, en que conozcan a Jesucristo. ¿Es importante conocer todo lo demás de la Biblia? Sí, es importante, pero si no conocemos a Jesucristo, si no está Jesucristo en nuestro corazón, si no está Jesucristo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra iglesia, en nuestro cántico, en nuestra oración, hermano, carece de valor y de sentido. Puede tener religión, pero si no está Cristo, no tiene vida eterna, porque Él es la vida eterna. Puede tener religión, pues no tiene a Jesucristo, al Salvador. Eso es lo que pasa, amados hermanos. La importancia, hermano, de cómo el Padre lo hace de una manera tan completa, extraordinaria, que permite que los profetas hablen, pronuncien, vean a Jesús en el futuro, lo profeticen, lo vean cómo es Él, sus atributos, su sufrimiento, su nacimiento. Qué tremendo, Padre, el Espíritu de Dios, hermano, maravilloso. Porque el Señor estaba, lo vuelvo a repetir, centrado en revelar al Hijo, no en otra persona más. Y es importante que usted lo sepa, solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Dice el Señor, antes que Abraham fuese, yo soy. La gente tenía por padre a Abraham. El Señor dice, yo soy más que Abraham. Uno más grande que el templo. Tenían el templo por algo hermoso. Yo soy, dice, más grande que el templo. Más sabio que Salomón. Bendito sea el Señor. Y Salomón era extraordinario, pero alguien más extraordinario que Salomón es el Señor Jesús. Le puede dar palmas de alabanza, amados hermanos. El Señor Jesús fue profetizado. Veamos al profeta Isaías, porque si usted lee Isaías 9, del 1 en adelante al 7, por ejemplo, cuando habla que vendría, amado hermano, el Mesías, el ungido, el Mesías, ¿verdad? Vendría el Señor, el que vendría a resplandecer en las tinieblas. Y dice la Escritura en el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Nosotros, hermano, podemos ver al profeta Isaías hablando que Jesús, el Señor, un Salvador, un Mesías, vendría, hermano, al mundo, a la tierra, para poder, hermano, resplandecer en la oscuridad. O sea, no siempre habría oscuridad. Yo quiero decir a los amigos de la radio, a la gente que nos ve, a ustedes, iglesia, a mi persona también, que no siempre habrá oscuridad, porque tenemos a Jesucristo. Jesucristo es la luz. A veces ya ves que esas frases que dice la gente, otra vez se las repetimos y decimos, parece que estoy en el túnel oscuro. Y dice, ya estoy viendo la luz al final del túnel. El Señor es la luz para nosotros.
No habría más oscuridad porque habría de venir el Señor Jesucristo. Y vino el Señor Jesucristo a la tierra. Bendito sea el Señor. Isaías lo profetiza, amados hermanos. Dice, luz resplandeció sobre ellos. Y eso se cumple en Jesús, el Mesías, el Salvador, que fue enviado, hermano, a la tierra de Israel y se dio a conocer. Mire cómo el nacimiento en Isaías 9, verso 6, un capítulo más arriba, una hoja más adelante, amado hermano, podemos ver, no ahí, unos versículos más adelante, dice la escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Y cómo se llamaría ese niño, hermano? Su nombre sería admirable, sería el consejero, sería el ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nacería un niño, hermano. Iba a nacer Jesús. Él es, hermano, el Dios fuerte. Ahora, si usted da unos capítulos para atrás, en Isaías capítulo 7, en el versículo número 14, dice la palabra del Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas 5:2 también es interesante. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Oseas 11:1 hablan del nacimiento de Jesús. Que Jesús nacería, hermano, y da detalles importantes sobre el Mesías. Isaías dice, ese niño que nacerá de una virgen. Mira, hermano, de una virgen. Ese será el Dios fuerte. Miqueas dice, será el Señor de Israel. Él es el Señor de Israel. Y eran profecías y dan detalles importantes, hermanos, sobre que nacería en Belén el profeta Isaías, que nacería de la Virgen y que también llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque a Jesús no le decían Emmanuel, él era Jesús. Pero también, hermano, por ejemplo, el apóstol Pedro dice, pero ¿quién dice los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, le está diciendo, Señor mío y Emmanuel, tú eres Dios con nosotros en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque nació el niño creció, alabado sea su nombre. Se hizo el Salvador del mundo. Dele palmas de alabanza a nuestro Dios, hermanos. La Biblia es impresionante por los detalles que da. La Escritura, el Antiguo Testamento, las profecías. Pero en el libro de Mateo vemos el Nuevo Testamento, el cumplimiento de las profecías. Y si usted me acompaña a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 1, del 18 al 24, hermano. Ahí registra el nacimiento de Jesucristo. Ahí nos habla y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Amén. Ahí nos relata cómo nació el Señor. Mire, la versión NTV dice, Nueva Traducción Viviente, me gustó cómo dice, cómo lo explica. Dice, este es el relato, así dice el versículo, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Porque eso en nosotros habla de que estaba desposada. Un compromiso. No casada, desposada, un compromiso. Estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, o sea, antes de que se juntasen, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Mateo 1, verso número 18. O sea, hermano, esto fue un milagro de Dios. El Espíritu Santo concibió
hermano, mediante el poder del Espíritu Santo. Había un compromiso entre María y José. Y Dios usó la vida de María, el vientre de María, y concibió por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es maravilloso. El nacimiento virginal de Cristo. Mire, hay un detalle aquí en la genealogía de Jesucristo. La genealogía es como el árbol genealógico que cuando usted estaba en la primaria lo hicieron dibujar un árbol grande en una cartulina y usted tenía que tratar de investigar con sus padres, sus abuelos, lo más que pudieran más arriba, ¿verdad? El bisabuelo, tatarabuelo, etcétera. Y empezaba un árbol genealógico. Bueno, aquí en la genealogía de Jesucristo es esto, hermanos. Mire, está conmigo en la Biblia, en Mateo capítulo 1. Por decir algo, verso 2. Abraham, ¿qué dice? Excelente. Verso 4, por decir algo, ¿qué dice? Aram. Perfecto. Verso 7, Salomón. Pero diga, Salomón engendró a Roboam. Roboam, Abías y Abías Asa. Pero si nosotros vemos el versículo número 16, dice, y Jacob engendró ¿a quién? A José. Fíjese, hermano, engendró a José. Pero después dice, el marido de María, y ya no dice, habla de engendrar. Dice la Biblia, de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? José se vuelve el padre adoptivo de Jesús. Porque su nacimiento es un nacimiento virginal. ¿Qué quiere decir? Que no hubo una relación sexual, hermano. No existió eso. Fue un milagro de Dios. Por eso nació Jesús. Y por eso dice la escritura de esta manera. Dice la palabra, Jacob engendró a José. No dice José engendró a Jesús, sino que dice José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías, el Cristo. Nacimiento virginal, que es realmente importante, hermano, y bueno poderlo saber y nosotros conocer, hermano, porque María, hermano, era virgen. Incluso siguió siendo virgen. Mire, si nosotros leemos el versículo 24 de Mateo 1, ¿están conmigo, hermanos? ¿Está entendiendo algo, hermanos? Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió ¿a quién? A su mujer. Pero no la conoció. ¿Hasta cuándo? Hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí vemos esto, hermanos, que no existió unión sexual humana, fue un milagro del Señor, hermano, y María era una mujer virgen, fue virgen, dice la escritura, hasta que dio a luz a su hijo. Después ella fue una mujer, una esposa, hermano, normal, y nosotros conocemos a través de la Biblia que él tuvo hermanas, tuvo una familia. María fue mamá. Bendito sea el Señor. Y José fue papá también. No solo padre, hermano, un padre que adoptó a Jesús, sino que fue papá. Tuvo sus hijos. Eso lo podemos entender a través de la palabra del Señor. Entonces, fíjese que la palabra virgen del hebreo alma significa una doncella, una mujer, dice que no ha tenido relaciones sexuales. Y María fue virgen y lo siguió siendo hasta después del nacimiento. Esto es importante saberlo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque hay gente que niega el nacimiento virginal de Cristo. Y también hay personas que piensan que María fue virgen toda la vida. Incluso hay gente que adora a María. Y María no es digna de ser adorada. Porque la Biblia no dice que se adore a María. La Biblia no dice, amado hermano, que se le ruegue a María o que María es una intercesora. Eso no dice la Biblia. Nosotros a María, la de la Escritura, a esta mujer temerosa de Dios, respetuosa de Dios, una mujer devota, esta mujer está en la Escritura como, no sé, hermano, como hablar de Ruth, como hablar, no sé, hermano, de un Elías, de un Eliseo,
un siervo, una sierva del Señor. Está ahí. Pero de eso a que ella tenga poderes, a que ella tenga, hermano, no sé, más cercanía a Dios, eso no es una gran verdad. Eso no es realidad. Eso no es, hermano, algo que esté palpable en la Biblia para nosotros poder decir, bueno, puedo rogar a María, o puede ser mi intercesora, o le puedo pedir, o puedo hablar con ella. No, porque eso no dice la palabra del Señor. María es una mujer de Dios, fue una mujer de Dios que necesitó del Salvador como lo necesitamos nosotros. Lo único que es digno de adorar se llama Jesucristo, el Señor. Amén, hermanos. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso es lo que iba a hacer el Señor Jesús, hermano, para nosotros. Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Y es Dios con nosotros. Él es el que está en medio de su pueblo. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sabemos sobre la vida del niño y adolescente de Jesús? La verdad, hermano, es que se sabe muy poquito. La Biblia no nos entrega muchas cosas sobre la infancia de Jesús y su adolescencia. Sabemos que nació en Belén. Sabemos que en el tiempo se mudaron a Nazaret. Pero era un niño que crecía y se desarrollaba, hermano, física y espiritualmente. Él iba creciendo, su cuerpo iba creciendo, su vida espiritual también, iba comprendiendo cosas, iba teniendo conocimiento. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2, en el versículo número 40, dice la palabra del Señor: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así dice la palabra del Señor. Esto es lo que podemos saber, hermano, que el niño iba creciendo, que el niño iba aumentándose, que él iba teniendo una sabiduría distinta, una sabiduría, hermano, del cielo, una sabiduría divina. Era, me imagino, distinto a los otros niños, hermano. No hablo en el físico, sino hablo en su sabiduría. Es como hoy nuestros niños, hermano, son distintos a los niños del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una sabiduría que viene del Señor. Porque hay un temor de Dios. Porque eso pasa, hermano. Es como nosotros mostramos una diferencia entre el que es cristiano y el que no es, el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Bueno, el Señor, hermano, este niño Jesús iba creciendo, y la Biblia dice iba fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios, el respaldo, la prosperidad de Dios era sobre él. Era distinto. ¿Qué pasa en su vida familiar? Él, hermano, debía o aprendió del oficio de su padre adoptivo José. La Biblia dice, amados hermanos, que José era carpintero. ¿Por qué decimos? Porque a veces hay gente que dice, ¿y dónde dice la Biblia, pastor? ¿Por qué la gente siempre dice que era carpintero José y que Cristo también era carpintero? Bueno, la Biblia dice, amados hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 13, 55, dicen cuando le preguntan, ¿no es este acaso el hijo del carpintero? Hacían burla de Jesús, como diciendo, este no es nada. Este es el hijo del carpintero, no es este el hijo del carpintero. Y dice, ¿no se llama su madre cómo? María. Y habla de sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor, hermano? Aprendió del oficio de su padre. En Nazaret había que trabajar. Entonces, ¿él qué hizo? Aprendió. La Biblia creo que usa una palabra griega que es tectón, que habla como de un artesano que podía manejar la madera o la piedra. Era una especie de constructor. Algo creaba, no sé, muebles o de repente a una casa, no sé. Pero eso usa esa palabra tectón, que da a entender que era una especie de un artesano. Tenía, hermano, la habilidad, el talento para trabajar en el taller, hermano, la piedra o la madera. En este caso pensamos que la madera, porque nosotros entendemos por carpintero que trabaja la madera. Pero
Pero la Biblia usa, el original usa la palabra tectón, y eso abre un poco más el panorama. Y Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero Marcos 6, verso 3, dice la Biblia, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, en su vida, hermanos, de niño, era un niño obediente. Gloria a Dios. Era un niño que ayudaba en las cosas de la casa. ¿Ustedes creen que Jesús fuera un niño adolescente sujeto a sus padres? ¿Piensan que sí? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Vamos a leer Lucas 2:51. Dice la escritura: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, Jesús era un niño muy bueno, ¿verdad, hermanos? Jesús era un niño extraordinario, un niño bueno, trabajador, obediente, amaba a Dios, amaba a sus padres, porque los niños judíos son niños, hermano, lo que vemos en la Biblia, que tenían que aprender de la ley. Y los padres eran muy disciplinados. Los padres tenían reglas que tenían que hacer, hermano, leyes de poder repetir la ley a sus hijos. Ellos no, los padres no eran como los padres de ahora, como nosotros, de que a ver si Dios lo toca. ¿Entiendes? A ver si en el camino viene a Dios. No, sino que esos padres les inculcaban la palabra. Honra a Dios, honra a tus padres, no mates, no robes. Les escribían en las paredes de la casa, en los postes. En vez de tener un cuadro de algo, estaba un cuadro de la ley, de la palabra de Dios. Dice, la repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino. La otra vez mi esposa me platicó que sus padres fueron a Israel, no sé, hace como 10 años atrás. Tuvieron la oportunidad de estar ahí en esa tierra de Israel. Y dice que ellos veían, en el hotel que se hospedaron, que veían cómo las personas, los padres, no recuerdo si decían que iban adelante los padres y los niños atrás, o los niños adelante y los padres atrás, pero iban leyéndoles la ley en el camino. O sea, es literal, hermanos. Literal. Es como cuando usted sale del culto, que va cantando coritos o va hablando del fútbol. Bendito sea el Señor. Usted va recitando el verso bíblico y dice, acuérdate que lo que dice la Biblia y Dios fuerte, admirable. O hablando de otras cosas. Bueno, así, hermano. Entonces, esos niños sabían la ley, amaban a Dios, entendían de Dios. Es por eso que después se encuentra a hombres como Daniel, que va, hermano, cautivo a Babilonia. ¿Y qué pasa? Él entiende las cosas. Él comprende que no se puede postrar, hermano, ante ídolos, ante estatuas. ¿Por qué? Porque entiende las cosas. Gloria a Dios por la gente, los padres, la mamá, el papá, que ha enseñado a sus hijos desde niño, desde adolescente, enseñarles la palabra y decirle, esto es bueno y esto es malo. Esto síguelo, esto ten cuidado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya lo traen acá, bendito sea su nombre. A veces, hermano, los adolescentes, los jóvenes, a veces descarrían, pero tienen algo que usted les sembró. La verdad de Dios. Y la verdad los hará libres. Entonces, hermanos, Jesús entendía, el niño Jesús entendía todas estas cosas y era muy especial, hermano. A los 12 años, hermano, dice la Biblia, cuando el niño Jesús en el templo, verso 41 en adelante, fueron junto a sus padres a Jerusalén, hermano, conforme a la costumbre de la fiesta. Dice, hermano, que estuvieron ahí y cuando tenían que regresar, regresó María, regresó José,
pensando que el Señor iba ahí. De repente dice que no estaba y lo buscaron por un día. Debe estar, ¿dónde estará? Ve allá con los parientes, ve allá con los vecinos, en el camino, allá con aquellos que están comiendo. Ve, fíjate, por ahí tiene que estar. Dice la Biblia, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén. 12 años, habla de la edad de 12 años de Jesús. Y la Biblia dice que lo andaban buscando, amados hermanos. Y el Señor dice, aconteció que 3 días después, no me pregunte qué pasó esos 3 días. Dice, después hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. 12 años, hermano. Entendía las cosas. Con los doctores de la ley. Les oía y les preguntaba. Gloria a Dios. Y los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Es admirable el Señor. Y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Alabado sea el Señor. Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, amados hermanos. Y ellos no entendieron las palabras que les habló, pero después se fue con ellos, hermano, a Nazaret y estuvo sujetos a ellos. ¿Y qué pasó, hermano, en ese tiempo? En ese tiempo de los 12 en adelante, aproximadamente, hermano, hay 18 años de un silencio. ¿Qué pasó ahí, pastor? Lo que dice el verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es lo que pasó. Hubo ese silencio, amados hermanos, mientras el Señor iba creciendo en ese periodo, hermano, de casi 18 años, donde empieza Lucas capítulo 3 en adelante. Ahí entonces vemos después al Señor Jesús obrando poderosamente. Cuando inicia su ministerio ya, hermano, ha pasado el tiempo, aproximadamente 30 años, ha madurado, ha crecido en estatura, en gracia, hermano, con la sabiduría del Señor. Dice, tenía gracia para con Dios y con los hombres. O sea, era Dios. Estaba el Señor, hermano, haciendo, hermano, el trabajo que Él venía, hermano, a hacer a la tierra. Pero de repente aparece el Señor Jesús y sabemos, hermano, de su bautismo y sabemos de la tentación al desierto, de su ayuno, y de repente lo vemos, hermano, lo que dice la Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 40, cuando dice la Biblia que empezó a hacer obras poderosas. La Biblia dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Dice, y Él, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Gloria al Señor. Es Jesús, el profetizado, el que nació, el que fue niño, el que fue adolescente, pero ahora de 30 años, hermano, está saliendo al mundo oscuro, al mundo de angustia, para poner sus manos sobre los enfermos y sanarlos, y con su boca reprender, hermano, los demonios y echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él era el Cristo, porque Él era el ungido. Porque la Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió. O sea, soy el Mesías, me ungió. Tengo el poder, la autoridad. Estaba la unción sobre Jesucristo. Y Jesucristo realizó muchas obras extraordinarias, hermano. Fíjese que el Evangelio de Juan dice que muchas obras, milagros no fueron registrados. En el último versículo dice el capítulo 21, verso 25. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, dice Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Yo buscaba, hermano, cuántos registros bíblicos de milagros hay en la Escritura de Jesús en el Nuevo Testamento. Y fíjese, hermano, que aparecen aproximadamente entre 36 y 38 de sanidades, de milagros,
que realmente impactan. Pudiéramos hablar de la resurrección de Cristo como un milagro también. Pudiéramos llegar a los 40 que se registran en la Biblia, que están aquí en los evangelios. Pero Juan dice que hubo muchas cosas que no se fueron escritas, que si se escribieran no cabrían en los libros de la tierra. Porque fue realmente, hermano, grande la obra. O sea, estuvo Dios en la tierra. La gente lo seguía. Acuérdense cuando la Biblia habla de un milagro de una mujer que lo tocó. ¿Cuántas cosas así no habrán acontecido? ¿Cuántas cosas así, hermano? ¿Cuántas cosas no habrán acontecido con el simple paso de Jesús con su sombra? ¿Cuántas cosas no habrán acontecido cuando la Biblia habla, hermano, que alimentó a los 5,000, a los 4,000, sin contar mujeres y niños? ¿Cuántas cosas no habrá hecho Dios? Sí, se escribió que el Señor multiplicó los panes y los peces, porque eso fue impactante. Pero ¿cuántos niños no estuvieron enfermos y los sanó? Realmente es tremendo, hermano. ¿Quién va a tener ahí con un problema que nada más nos dé panes y peces? Y yo sé que tengo un problema. Yo también le digo, Señor, ¿crees que pudiera hacer esto por mí? Yo estoy seguro que el Señor lo hacía. Lo hacían. Los hombres, hermano, como Juan, registraron las cosas que ellos quisieron, a lo mejor hacer un resumen, centrarlo, los milagros en la naturaleza, los milagros espirituales, los milagros a los hombres, las enfermedades, multiplicación de cosas, no sé. Pero gloria a Dios, porque vemos a un Dios que tiene poder sobre el mundo espiritual, un Dios que tiene un poder en Jesucristo, hermano, sobre el mundo físico de los hombres y también sobre la naturaleza, cuando Él calmó los vientos, la tempestad y el mar. Bendito sea el Señor, sobre los peces que fueron echados a las redes. Es tremendo. Por ejemplo, sanó una mujer que tenía 12 años que padecía hemorragia, Mateo 9:20. La curación de 2 ciegos, Mateo 9:27. Sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea, Mateo 15:21. Alimentó a una multitud con panes y pescados, con 7 panes, Mateo 15:32. Sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos, Mateo 17:24. Secó la higuera, Mateo 21:18. Sanó a un hombre sordo y tartamudo, Marcos 7:31. Expulsó un demonio de un hombre, Lucas 4:33. Sanó a la suegra de Pedro, Lucas 4:38. Sanó a otro paralítico, calmó la tormenta. Curación de un hombre con la mano paralizada. Sanó a un hombre poseído por muchos demonios. Sanó al siervo del centurión. Expulsó, hermano, de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. Resucitó al hijo de una viuda. Sanó a una mujer encorvada. Curó a los 10 leprosos. Le dio la sanidad a un hombre que pedía dinero en Jericó. La resurrección de Lázaro, la alimentación de una multitud ahora con 5 panes y 2 peces, caminó sobre el mar, cambió el agua en vino, cura de muchos enfermos y endemoniados al atardecer, la transfiguración de Jesús, sanidad de un hombre mudo, etc. Fueron muchos milagros que el Señor Jesucristo realizó, hermano, porque Isaías lo profetizó. Vio luz la ciudad que estaba en tinieblas. Hoy nosotros también vemos en Jesús la luz que necesitamos. Vemos en Cristo la bendición, hermano. Es realmente maravilloso lo que hizo el Señor. El plan, el proyecto, el propósito de Dios para la tierra es extraordinario y perfecto. Vemos la Biblia, los profetas hablando sobre Jesús. Vemos a Jesús obrando, creciendo. Hermano, cómo fue perseguido de niño, cómo lo querían matar. Hermano, y cómo Dios obró esa providencia divina para poder todo, para que el Señor Jesús siguiese con vida. Bendito sea el Señor. Porque el nombre de Jesús produce problemas. La gente no quiere, hermano, al Señor. A pesar de que su nombre es maravilloso, a pesar de las obras que vino a realizar a favor de los hombres. Destruir las tinieblas, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a traer libertad a los cautivos. Su nombre, hermano, fue perseguido, su persona. A Jesús, hermano, no lo querían. ¿Saben que en vez de decirle el sanador, en vez de decirle, hermano, el admirable, el consejero, porque Él era un verdadero consejero, le decían el que come mucho, el bebedor, el endemoniado? Era la manera que trataban a Jesús. Lo perseguían. En algún momento querían apedrearlo.
En algún momento, hermano, querían, hermano, tirarlo, hermano, por el monte. Lo perseguían al Señor Jesucristo. No querían que Jesucristo, hermano, estuviese en la tierra porque causaba conflicto a la religiosidad. Causaba un conflicto al mundo espiritual de las tinieblas. El diablo, hermano, tenía un verdadero problema con Jesús porque el diablo podía hacer y deshacer. Enfermaba a la gente, los volvía cautivos, hermano. La lepra no tenía cura, pero apareció Jesús y, hermano, oh sorpresa, la lepra es curada. Hermano, los sacerdotes ahora son sorprendidos al observar, hermano, a los leprosos curarse. Bendito sea el nombre del Señor, porque lo que no podía la religión, lo que no podían, hermano, los fariseos, lo que no podían los maestros de la ley, lo que no podían los que muchos creían tener poderes milagrosos, hermano, ahora Jesús lo podía hacer y gratuitamente. Gratuitamente, para todos los hombres, para buenos y malos, para negros y blancos, para los ricos, hermano, pero también para los pobres. Para aquellos que no se sentían parte, también tenían la oportunidad de ir a Dios. Tanto así que la mujer de flujo de sangre, que era inmunda, hermano, y ante la ley no debía de estar tan cerca, se acercó. Bendito sea el Señor. No solamente se acercó, sino que tocó al Maestro, a Jesús, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Y dice la Biblia, la historia bíblica, dice que Jesús iba caminando entre las multitudes. Las multitudes, dice la Escritura, lo apretaban y lo empujaban. Escúchelo. Lo aprietan y lo empujan. La gente lo toca. La gente está ahí, están los discípulos. Y la Biblia dice que entre tanta multitud, él sintió que salió poder de él. Porque él es el ungido, el Mesías. Y dice la Biblia que se detuvo y dijo, alguien me tocó. Y todo se detuvo. Hubo un silencio, amado hermano, en ese momento. Y le dijeron los discípulos, Señor, si todos te tocan, alguien me tocó con fe. Porque sentí que poder salió de mí. Y la mujer de flujo de sangre, al sentirse, hermano, de que ya no podía esconderse más, era algo evidente. Sabía que Jesús se había dado cuenta que ella iba buscando su milagro, porque acuérdense que la Biblia dice que ella dijo, si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús, yo sería sana. Entonces ella dice, él sabe a lo que yo venía. Jesús sintió que salió poder. Y entonces la mujer dice, yo fui. Y le dijo, bueno, mujer, has sido libre de tu azote. Bendito sea el nombre del Señor. Fue sana por el poder de Jesucristo. Esa mujer no tenía otra oportunidad. La Biblia dice que había gastado todo lo que tenía. Había buscado todos los recursos. Pero hermano, llegó el momento de su sanidad. Porque había aparecido la luz en medio de sus tinieblas. Gloria a Dios. Porque siempre aparece la luz gloriosa en medio de las tinieblas de los hombres. Ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Le puede dar palmas de alabanza a Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Hay un momento interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, cuando su nombre empezó a causar problemas, porque en el capítulo número 3 hubo la curación de un cojo. Había sido sanado por el poder de Jesús. Pedro y Juan habían orado por él, porque Pedro le había dicho, no tengo lo que tú buscas plata, tú buscas oro, yo no lo tengo. Pero le dijo, lo que yo tengo te doy. ¿Y qué le dio? Le dice que le dio esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. Fíjese, hermano. Y la Biblia, hermano, dice que ese hombre fue sano. Y entró al templo y empezó a dar, hermano, la palabra. La gente ponía la mirada en ellos como que hombres extraordinarios, como que hombres gloriosos, hermano. Pero dice el 12, ¿por qué pone los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Fíjese, hermano, el Dios de Abraham, el Dios que ellos adoraban, alababan, Jehová, el Dios de Isaac, el Dios de la promesa. Dice, Él ha glorificado a su Hijo, a Jesús. Y empieza a decirle, a quien ustedes entregaron, a quien ustedes persiguieron,
a quienes ustedes llevaron a la cruz. Entonces, la gente, hermano, hubo gran alboroto, hubo un problema, hermano. Y la palabra del Señor dice, hermano, que ellos fueron llevados, hermanos, ante las autoridades, ante el concilio, dice la palabra del Señor. Y hubo una prohibición. ¿Cuál era la prohibición, hermano, de los apóstoles? Que no hablaran en ese nombre. Gloria a Dios. Dice el verso 17. Para que no se divulgue más entre el pueblo, Hechos 4:17, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En cuál nombre? Pues en el nombre de Jesús, hermano. Porque le habían dicho en el verso 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Fíjese, hermano. Le dicen, pero es que solo en Jesús hay salvación. Y el concilio, las autoridades dicen, prohibamos que ya no hablen más de Jesús. Que no enseñen, dice la palabra del Señor, en ese nombre. Para que de aquí en adelante no hablen en este nombre. O sea, hablen, pero no en ese nombre. Y eso es lo que hoy hace mucha gente. Hablan, pero no en el nombre de Jesús. No hablan el nombre de Dios. Es por eso que hoy vemos, hermano, muchos cantos, muchos cantantes, que ellos, hermano, hacen música, hacen letras de cantos, pero no pronuncian a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, y ellos lo han dicho, porque queremos que nuestra música, nuestro canto llegue a sectores más grandes. Porque hablar de Jesús encierra solamente a un cuerpo, a una persona, o sea, a una forma. Claro. Porque nosotros somos, hermano, los del nombre. Nosotros amamos a Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. Por eso se les llamaba cristianos, porque seguían a Cristo. Y ellos dicen, inteligentemente dicen, hablen, pero no en ese nombre. O sea, hablen en Pedro, hablan tu nombre Pedro, pero no hables de Jesús. No hables en ese nombre, porque ese nombre había causado conflicto, de tal manera que habían llevado a Jesús al Calvario. La gente, hermano, se empezó a hablar de la resurrección. Entonces había un verdadero problema en el gobierno, en las autoridades. Y ellos empezaron a obrar orando, y el Señor empezaba a sanar. El Señor empezaba a hacer grandes milagros. Dice el versículo número 18. Y llamándoles, primero ellos se pusieron de acuerdo y después le dijeron, y llamándoles, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No, que eso no se mencione entre nosotros. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria sea el nombre de Cristo, amados hermanos. Dijeron, primero voy a obedecer a Dios antes que a ti, porque nosotros somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el nombre de Jesús, hermano, que sana, que multiplica, que liberta, que bendice, amados hermanos, se vuelve un problema para el mundo. Se vuelve un problema, hermano, para el mundo religioso. Usted dígale a los católicos que no adoren a María, mire, que no adoren a Guadalupe, que no aparecen en la Biblia, se vuelve un problema. Y usted dígale, adoren a Jesús, se enojan. Adoren solo a Jesús, porque Él no comparte con nadie en su gloria. Guadalupe no está bien, es un ídolo. Es algo creado por los hombres, por la religión. Se enojan, aunque tú les pronuncies al más grande que es Jesús. Tiene un problema con Jesús. Incluso los católicos pronuncian más a otras personas que a Jesús. Bendito sea el Señor. Yo, gracias a Dios, nunca fui católico. No entiendo mucho del catolicismo, pero tiene un montón de ídolos, un montón de rezos, de palabras, de nombres, de prácticas, hermano, lamentable. Es triste, porque el problema es Jesús. No quieren a Jesús. Hable en el mundo de Jesús, hermano. Hoy en día, si usted es atento, se dará cuenta que Jesús, el nombre de Jesús, es cada vez más prohibido. La otra vez yo veía una inauguración, hermano, un video donde un hombre hizo una oración en una inauguración. No me acuerdo si fue un mundial, no me acuerdo si fue algo en Europa, algo deportivo, las Olimpiadas, no me acuerdo. Y ese hombre hizo una oración.
Y los medios querían castigarlo, que estaba mal, que era incorrecto, que por qué. Porque cada vez el nombre de Jesús, hermano, es más prohibido. No lo veíamos en videos también, y se los dije cuando hicimos el culto en la Alameda, que un hombre diputado, no sé qué sea, alguien que hace leyes, político, estaba en donde está el Senado, y él dice: Dios está aquí, Dios les bendiga, y se ponen, hermano, furiosos. No incómodos, no que digan: se volvieron indiferentes. ¿Por qué tú dices, pues fueron indiferentes? Puede pasar, pero no, les causa rabia, les causa enojo, les causa molestia cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, el nombre de Dios, solo por la simple frase, pero poderosa, es decir: Dios les bendiga y que Dios está aquí. Eso, hermano, causó un problema, una euforia, hermano, contra aquel hombre, que si no tuvieran respeto probablemente lo pudieran hasta haber matado. Hermano, todo lo que se hablaba le prohibían, porque eso cada vez lo vemos, hermano. En las escuelas, usted pide la oportunidad de hacer una oración, o que los niños oren, o que ellos hablen de Dios. Como a veces dicen, nos han comentado: no, dígale que no hable de la Biblia aquí en la escuela. Es porque dice: es que eso no se permite, pero pueden vestir de un verdadero panteón, de un altar de muertos la escuela, hermano. Desde te meten la muerte a la casa. Te hacen, hermano, disfrazar una muerte en la casa. No pintada, te le dicen con lentejuela, con escarcha de colores, etcétera, hermano. Te hacen hacer poemas para la muerte. Eso no lo prohíben. Pero que un niño quiera hablar algo de Dios, se vuelve prohibitivo, complicado, difícil. Eso no se puede nombrar. Es lamentable. El Halloween, todas esas cosas, hermano, porque el nombre de Jesús ha ido queriendo, hermano, hacerse a un lado. Cada vez, hermano, hay más gobiernos que prohíben, hermano, los eventos cristianos. Yo veía un video hace 15 días atrás, donde en un lugar en Inglaterra, en un lugar, hermano, donde hacen abortos en Inglaterra, una clínica abortista grande, hay una mujer que ella iba a orar por la banqueta, por fuera. Oraba. ¿Qué oraba? No sé. Señor, cierra la clínica. Señor, que no haya más mujeres que aborten. Señor, no sé, haz justicia, ten misericordia. No sé, pero oraba constantemente. Y se iba a orar cada cierto tiempo. Pero en Inglaterra es prohibido orar al aire libre, no pueden orar. Y dice, la mujer, y cada vez que oraba, llamaban a la policía, iba a la policía y le decían: mujer, retírese por favor de aquí. Ya sabe que no tiene que orar por estos espacios. Mire, hermano, prohibido orar y aprobado abortar. El mundo loco y enfermo en el que vivimos. Pero bueno, dice, el video que vi fue el siguiente. Volvió esa mujer a orar. Y hay un grupo de esta mujer, una mujer, hermano. Una mujer que solamente va a orar, no la ves armada, no ves que sea una mujer muy fuerte, no. Como 8 policías a su alrededor. Y la mujer estaba así, dándole la espalda a la clínica abortista, y llegó la policía. Todo está en video. Y le dicen: ¿qué está haciendo aquí? Nada. No estaba haciendo nada, estaba parada. No, de seguro usted está orando, le dice el policía. Dice: probablemente, no sé. Dice: ¿está orando en su mente? Dice: quizá. Pero ella ya no oraba así como uno ora: Señor, ten misericordia. Ya no parecía que oraba, pero era verdad, estaba orando en su mente. Pero ahora los policías también leen la mente. Pues la arrestaron, porque es prohibido orar en el nombre de Jesús. Inglaterra. Después vi otro video inmediatamente después de ese, donde en el lugar de Inglaterra, en un puente grande,
hay un musulmán de la religión musulmana, porque creo que en Inglaterra el alcalde de esa capital hace la religión musulmana, no sé qué país sea. Y es prohibido lo cristiano. Y practicar la religión musulmana, adorar a Alá y hacer sus rituales, todo eso es permitido. Y había una persona con una bocinita pequeña predicando de Jesús, como lo hacemos nosotros, y llegó la policía y lo arrestó, se lo llevó. Pero había otra persona, hermano, haciendo esas cosas que hacen, son tan raras las cosas que hacen, hablando tranquilamente, porque el problema es el nombre de Jesús. Vienen días difíciles. Por ejemplo, en Nueva York también quedó un alcalde, hermano, practicante de la religión musulmana. Cada vez más complicado. Y el nombre de Jesús es prohibido, no permitido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es el tiempo de que nosotros volvamos a honrar el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Mi exhortación es que como iglesia también hemos ido olvidando el nombre de Jesús. Hemos aprendido muchas cosas. Hacemos cultos, conferencias, cantos, enseñanzas, liderazgo, muchas cosas. Pero a veces nos olvidamos, hermano, del nombre de Jesucristo. Olvidamos el nombre de Jesús. A veces hasta para orar. Olvidamos el nombre de Jesús, no lo pronunciamos. Y el Señor dijo: en mi nombre. Hoy por eso la gente, hermano, prefiere tirar aceite, tirar harina, hacer cosas que yo no entiendo. Pero el Señor dijo: en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios en mi nombre, en el poder mío, dice el Señor, que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar. En el nombre de Jesús. Pero hoy ya no lo nombramos a Jesús. Ya parece que no amamos a Jesús. El Señor un día le preguntó al apóstol Pedro: ¿me amas? A mí me amas, a mí Jesús, a mí yo el Señor Jesús. ¿Me amas? Te amo, Señor. El Señor Jesús. Gloria a Dios. Jesús tiene que ser el nombre pronunciado. Jesús tiene que escucharse en nuestras habitaciones. Él es el Hijo de Dios. Un niño ha nacido, bendito sea el Señor. Es Emmanuel, es la luz en la oscuridad que llegó al mundo. No podemos olvidarnos del nombre de Jesús, hermano. Y los cantos que no traen a Jesús tienen que salir fuera de nuestro repertorio. Muchos cantantes han dicho eso: no, yo no hablo tanto de Jesús, porque si no la gente se casa con un solo tema de Jesús, y yo quiero llevar mi música más allá. Niegan el nombre de Jesús, que los salvó, que les dio el talento. Bendito sea el Señor. Hoy, hermanos, predicadores que hablan de sus apóstoles, hablan, hermano, de sus padres, dicen: no, es que mi gente tan extraña, hermano. Uno dice: ahí está mi abuelo espiritual. ¿Cómo? Honramos a los hombres, honramos a las personas, honramos, hermano, a cosas que no están bien. Yo entiendo del amor, del respeto, de la honra, del sometimiento, pero Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro buen pastor, Jesús lo es todo, aleluya. Jesús lo es todo, hermano. Sin Jesús no es nada el hombre. Sin mí nada podéis hacer, tengas lo que tengas. No puede hacer nada sin mí.